Pues ya estamos aquí, qué contentos de estar en esta edición de la 1 de la tarde de Negocios en concreto contigo. Soy Mariel Zúñiga. Qué gusto saludarte, espero que la estés pasando muy bien este miércoles 30 de septiembre, el último día de septiembre de este pandémico 2020. ¿Qué tal? Y nosotros aquí presentes contigo y además trayéndote a personalidades que te pueden orientar justamente sobre todo lo que está pasando en el país y que te ayudan a tomar decisiones. Pues fíjate que nada menos tenemos hoy un invitado aquí, que es el notario Guillermo Escamilla Narváez, es notario 243 de la Ciudad de México y es candidato a la presidencia del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Además me congratulo porque ya lo he entrevistado, hemos platicado anteriormente de manera muy agradable y muy asertiva. Qué gusto saludarte, notario, ¿cómo estás? Pues con todavía más gusto porque a mí me toca saludarte a ti, estar contigo, estar con tu auditorio y de nueva cuenta, ahora sí un poquito a la distancia, porque Sí. las anteriores ocasiones fue con el gusto de estar contigo en persona y me da mucho gusto que me des la oportunidad de estar. No, Mil qué gracias. gusto. El gusto es nuestro también. Y mira qué sorpresa tan agradable verte que vas rumbo a la presidencia del Colegio Nacional. Qué interesante. Yo quiero dar un contexto, la verdad, de la labor de los notarios, porque en esta pandemia supimos que no pararon de trabajar, no se detuvieron, estuvieron trabajando como actividad esencial y con las actividades que se mantuvieron, que es desde el otorgamiento de créditos, porque han de saber que tampoco se detuvieron ni los bancos ni los organismos nacionales de vivienda. Entonces siguió la originación, distribución, adjudicación de créditos hipotecarios, ¿no? Por parte de Infonavit, Foviste y de los bancos, siguió la escrituración y ustedes estaban al pie del cañón, ¿cierto? No pararon de trabajar no han parado desde esta pandemia de todo el año. Así es, Mariel, lo que sucedió fue en el momento en que la jefa de gobierno y los gobernadores determinaron que la actividad notarial era esencial. También hubo un razonamiento previo para ello. Es precisamente lo que mencionaste. La originación del crédito se tiene que formalizar, la originación y el otorgamiento de los instrumentos de transmisión de propiedad, de adjudicación por herencia, el otorgamiento de testamentos, el otorgamiento de poderes para aquellas personas que no podían salir de sus casas, un sinnúmero de fe de hechos, porque también eso se dio derivado de la pandemia y la situación económica tan compleja que incluso que creó la necesidad de determinar algunas circunstancias de manera clara. Todo eso lo realiza el notario y claro, cuidando a los clientes, cuidando nuestras oficinas y nuestro personal, tomando las medidas que establece la ley, seguimos activos. Justo te quiero preguntar, ¿verdad? O sea, tenemos una idea por este mundo en el que vivimos de todo lo que platicamos, de cómo siguieron el ritmo de los créditos hipotecarios, además, créditos que fueron, ¿no? Generándose cada vez más atractivos y a como están ahorita, ¿no? Muy competitivos, etcétera, con tasas interesantes. Entonces, no han parado, dieron programas de apoyo y ahora lo que sigue, ¿no? Yo creo que también en esa área viene bastante trabajo por las reestructuras que puedan llevarse a cabo, como ya instruyó la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria. Vamos a ver cada banco cómo le va a hacer. Pero ya hablando de reestructuras, pues ya entran los notarios, ¿cierto? Así es, y son caminos por separado, como tú muy bien señalas. Estamos viendo las mejores tasas hipotecarias desde que yo me acuerdo. Yo creo que nunca habíamos llegado a un 7.5, incluso menos, en 40 años, yo creo, ¿no? Entonces, al bajar los intereses, también se fomenta el crédito y se fomenta la adquisición del patrimonio de nuestras familias. Y por otro lado, la situación económica que ha hecho que algunas personas necesiten de algún apoyo adicional pues van a merecer la participación del notario, de los bancos, pero vamos a hacerlo de la mano, no es algo que se origine de una causa feliz, como pudieran ser otras situaciones. Y de esa manera el notariado tiene que estar presente, ayudando para que esto pueda continuar y que el patrimonio de las personas en relación a los bancos no se vea afectado y los bancos también estén tranquilos en sus créditos. Correcto, correcto, va a ser ha sido, es y va a ser muy relevante la participación de los notarios en todo este tema, porque algo que apreciamos mucho los mexicanos es nuestro patrimonio, justamente, ¿no? Entonces, ya sea para heredarlo, para venderlo, ¿no?
tiene un valor patrimonial muy importante. Y fueron muchas operaciones las que se realizaron y se siguen realizando durante la pandemia. No sé qué tantas empresas se hayan constituido, pero sí sé que, por ejemplo, o tengo la impresión, tú corrígeme, de que pues ante el susto de la pandemia muchos aceleraron su testamento y este trámite de voluntad anticipada, ¿no? Disponer justamente de qué hacer con ellos, pues ante el riesgo, ¿no? Inminente o ya la inminencia del término de la vida, ¿no? Creo que con esta enfermedad, con este virus que sí nos pone ante el dilema de la posible muerte, pues pienso que muchas personas aceleraron estos trámites. Entonces, en esta pandemia sí se dieron todos estos trámites o qué es lo que se dio más, notario. Bueno, sin duda el testamento se comenzó a hablar desde marzo, ¿no? Ya era una cuestión de diálogo en nuestras familias, en el momento de reunirnos, la preocupación de ver que las personas desafortunadamente iban enfermando y más de 76,000 muertos es algo que realmente nos merece mucho. Primero, respeto, desde luego, pero también una evaluación de cómo nos encontramos nosotros en relación a nuestro testamento o lo que comentas, el documento de voluntad anticipada. Es cierto que durante los primeros meses de la pandemia, a marzo, abril, mayo, principios de junio, el trabajo notarial se redujo de manera muy, muy importante. Estábamos todos ante una inquietud, seguimos con esa inquietud, seguimos con una incertidumbre, pero aprovechando ahorita que todavía es septiembre, mes del testamento, sí se ha aumentado el número de testamentos que se otorgan. Aunque, como lo hemos dialogado en anteriores ocasiones, el porcentaje de mexicanos que han otorgado su testamento es mínimo y es un riesgo que ahí está y que es un área de oportunidad en la cual cada día vamos avanzando. Hay que cobrar conciencia justamente de esto, de aprender a prever, aprender a planear, ¿no? Hay que seguir con este tema y fomentar esa cultura. Yo creo que es uno de los retos. No sé cómo veas tú, pero me gustaría mucho que platicaras de cuáles son tus propuestas rumbo, justo en esta candidatura rumbo a la presidencia nacional, ¿no? Yo veo que tienen muchos retos. Platícanos, veo el tema del Internet, por ejemplo, ¿no? De poder hacer los trámites de esta manera virtual, de manera digital. Platícanos qué tanto se puede hacer ya en porcentaje, avanzar con el trámite de las hipotecas, ¿no? Así, la escrituración. Y pienso yo, tú dime, que es uno de los retos, lograr agilizar estos trámites, hacerlos eficientes y hacerlos virtuales. Claro, bueno, lo que son las propuestas y las obras que vamos a iniciar a partir de enero, si contamos con la mayoría del voto, y confío que vamos a tener la mayoría del voto del Notariado Nacional, se versa sobre 4 ejes. En todos ellos, esos 4 ejes están atravesados por la columna vertebral que debe de ser ver por la persona del notario. En muchas profesiones se ve al profesionista, se ve su actividad gremial, la parte académica, pero se deja de ver a la persona. Porque si bien es cierto, somos notarios las 24 horas, también somos personas las 24 horas, con familias, con situaciones particulares que deben de ser atendidas. Y trabajamos, lo hacemos con mucho gusto en el ejercicio de una función pública, pero también tenemos una vida personal y cuestiones que debemos de atender desde el punto de vista como persona. Y esa va a ser la columna vertebral. ¿Cuáles son los 4 ejes por los cuales se atraviesa? El desarrollo personal integral del notario, la unión, valorando la unión del gremio como algo más que una palabra, el desarrollo académico, pero llevado a otro nivel, pensando en la profesionalización competitiva del notario, y por último, la utilización de nuevas tecnologías en la actividad notarial. Y me regreso a describir la última de ellas que fue objeto de tu amable pregunta. La realidad es que la pandemia nos agarró a todos de sorpresa, ¿no? El Zoom, lo que estamos utilizando ahorita, yo no lo conocía, deja tú el año pasado, yo no lo conocía en enero y febrero de este año, yo no sabía que existía. Y ahorita me da el gusto de poder platicar contigo y con tu auditorio. ¿Qué es lo que el notario tiene que seguir un proceso que esté apegado a la ley? Ahorita la ley no permite que en ciertas operaciones se otorgue el consentimiento de manera electrónica. Entonces tenemos que trabajar sobre ello, una medida de autorregulación, que del propio notariado salga una propuesta que sea utilizable eficazmente en las notarías, pero que también sea utilizable con la sociedad y entendido por la autoridad. Pero de manera inmediata,
También abrir los canales de comunicación con las autoridades para que la utilización de los medios electrónicos con ellas pues, nos ayude. Y un ejemplo regresando con lo que tú comentabas hace un momento. La escrituración siguió en la Ciudad de México porque el registro público de la propiedad opera de manera electrónica. Eso no sucedió en otras entidades que tienen un registro público presencial y que debieron de cerrar al menos por un tiempo en tanto se resolvía la cuestión de cómo se iban a estructurar los servicios a través de la pandemia. Entonces tenemos, sí, un gran reto, pero tenemos acciones concretas en las cuales, sin quitar la figura del notario, el notario utilice la tecnología como una herramienta en beneficio de la sociedad. Y recuerdo cuando hablábamos y pedíamos, ¿no? Del registro ¿verdad? Público, decíamos, se tiene que modernizar, tiene que digitalizar los documentos, todo eso. Llevó años, ¿verdad, notario? Pero se logró. Entonces, con esto lo que nos estás diciendo tú es, bueno, en esta pandemia ayudó justamente que se hubiera apresurado, agilizado, presionado para que el registro público ya tuviera la documentación digital y pudiera trabajar de esta manera, ¿no? Si no, hubiera sido un gran impedimento. Y con lo que tú nos dices, entonces hay que entrar en diálogo con autoridades para flexibilizar ciertas propuestas, ¿no? Con lo que dices y que varios de los trámites se puedan hacer también mediante esta vía digital, entonces. Así es, el notario vive de dos cosas, de decir la verdad y de respetar la ley. Si decimos la verdad, pero no hay un marco normativo que nos ayude a la utilización de medios electrónicos, pues no vamos a poder actuar. Entonces, tenemos que iniciar un diálogo con las autoridades, tanto federales como locales, para que ese proceso, insisto, partiendo de una autorregulación del notariado, nos ayude a ofrecer una propuesta de solución que permita el otorgamiento de instrumentos a nivel nacional. ¿Y eso cuándo se va a dar? Cuando estemos listos, porque luego apresurar las cosas lo que hacen es complicarlas. Estoy seguro y confío que pronto será y quizá en futura ocasión que hablemos ya haya algún avance. Por ejemplo, digo, ojalá así sea. Por ejemplo, notario, ¿qué trámites, bueno, ya nos platicaste durante la pandemia, hemos platicado que se pudieron hacer este tema de originación de créditos, ¿no? De créditos tanto con la banca como con los organismos nacionales de vivienda. Se habló de testamentos, se habló de voluntad anticipada. ¿Qué otros trámites se pudieron hacer, se han podido hacer en estos meses de contingencia? Bueno, realmente se han podido llevar a cabo todos los trámites que habitualmente se hacen ante un notario. Y se hace habitualmente porque la ley prevé que se hagan ante un notario precisamente por la formalidad y el cuidado a la ley que debemos de tener y una serie de cuestiones adicionales de manera preventiva. Entonces, siguieron constituyendo sociedades, se llevaron y se formalizaron acuerdos de asambleas con ciertas particularidades, hubo fusiones de empresas, decisiones de empresas, desde luego, como platicábamos, el otorgamiento de poderes, testamentos, compraventas, créditos, las diligencias para determinar ciertos hechos, pero sobre todo la asesoría gratuita que presta un notario, el que se sintiera la ciudadanía cómoda de hablar por teléfono con un notario, mandar un correo. Por ejemplo, en el Colegio de la Ciudad de México se estableció una guardia notarial de manera virtual y así sucedió con la gran mayoría de los colegios de las entidades. La cercanía que debemos de tener, el contacto social permanente, es algo que se mantuvo durante la pandemia y en los casos en que estábamos en contacto con la población, pues lo único que hacíamos es nos podíamos nuestro cubrebocas, nuestros lentes, nuestras máscaras, nuestros guantes y todo lo necesario para continuar con esto, ¿no? Oye, ¿y así siguen trabajando notario mediante cita y ya se ponen todo su traje de astronauta? Bueno, seguimos trabajando mediante citas por dos razones. La primera, por el respeto que nos merecen todos los interesados. Y la segunda es también para buscar que las salas de la oficina no estén totalmente llenas hasta en tanto se resuelve lo de la pandemia. Y lo del traje de astronauta que mencionas, tu servidor lo ha usado en un par de ocasiones al hacer testamentos con personas que desafortunadamente contrajeron el virus. Y es cuestión de tranquilidad para poder ejercer la función, pero también para no contagiar a alguien más. Entonces, ese tipo de protecciones son, sí, de cuidado, pero también de cuidado a la persona con la cual nosotros estamos en contacto.
Ok, entonces sí, muy interesante lo que nos recuerdas, que durante todo este tiempo se puede consultar al notario, ¿no? De manera gratuita. Esto se puede hacer buscando la página, el directorio del Colegio Nacional, ¿cierto? Para encontrar Ujú. al notario más cercano, de acuerdo a la dirección también del solicitante, ¿no? Buscar algún notario y tener la asesoría de si el trámite se puede hacer, se puede avanzar, de lo que se trate. Eso es cierto, se está llevando a cabo, ¿correcto? Así es, el teléfono, la dirección de todos los colegios de las entidades y de todos los notarios asociados al Colegio Nacional del Notariado Mexicano están en la página notariadomexicano.org.mx. Y ahí, de acuerdo a la entidad, de acuerdo al municipio, aquí en la Ciudad de México, de acuerdo a la alcaldía, van a poder localizar al notario de su confianza. Y yo les diría que acudan con su notario. Si no tienen a alguien con quien hayan tratado de manera anterior, busquen al notario más cercano, los va a atender muy bien. La verdad es que nosotros la labor que hacemos la desempeñamos con mucho gusto y apreciamos y valoramos mucho la presencia o la llamada de cada uno de ustedes a un correo electrónico solicitando ayuda o alguna opinión antes de adquirir su propiedad, que es lo que consideramos que debe de ser, ¿no? Ándale, y me imagino que eso es lo que más se ha consultado, ¿no? Porque entró mucho la duda en este tiempo de, oye, pues sí tomaré el crédito, sí compraré, mejor me espero, quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Entonces, ante tanta incertidumbre, yo creo que la asesoría de ustedes es vital, es bien importante. A mí en lo particular, pues me ayudaron muchísimo en la compra de mi vivienda, porque estaba yo por comprar algo que tenía ciertos asegúnes con el dueño y que no tenía los papeles completos, ¿no? Entonces se puede meter uno en un riesgo y es bien, bien importante la asesoría que ustedes están dando. Entonces, tú puedes resumirnos así, ¿no? Las banderas que traes para eficientar, modernizar, digitalizar. ¿Cómo puedes decir que son tus prioridades para el Colegio Nacional del Notariado? Son distintas prioridades en distintos ejes, como te había mencionado. Te comento, por ejemplo, en el caso de la Unión del Notariado, vamos a crear la Comisión de Criterios Notariales a nivel nacional, en el cual destacados académicos reconocidos por el propio notariado nos indiquen cuáles son lo que debieran de ser las mejores prácticas en la función notarial y que si bien es cierto son recomendaciones, no constituyen una obligación. Cada uno de nosotros ejercemos nuestra actividad de manera independiente, pero sí una guía respecto a cuestiones fiscales, de prevención del lavado de dinero o algunas opiniones adicionales nos van a ayudar mucho. Esa comisión de unificación de criterios es una medida en relación a la unión del notariado, así como también va a ser la creación del sello editorial del Notariado Nacional, que nos va a permitir transmitir ideas del notariado asociados con un editor reconocido para que se puedan difundir a nivel nacional. En la parte de la academia, continuar aquello que se está haciendo muy bien, los diplomados, los cursos, las pláticas, pero utilizar más la tecnología, pero además llevar la academia y la preparación del notariado y de su personal a otro nivel. Demos un paso juntos para arriba con algunas adquisición de herramientas académicas adicionales, algunas materias que no son tan de utilización por el notario, pero que sí son necesarias para dar una mejor asesoría. Principios de contabilidad, de finanzas, de administración, de procesos, que cuando llegan las personas a nuestra notaría, tenemos la oportunidad de darles algún consejo adicional que en compañía de otros profesionales seguramente van a ayudar a que la persona tome la mejor decisión. Esa profesionalización competitiva, reitero, nos lleva no solamente al notariado, sino también a nuestro personal para que demos todos un mejor servicio. Desde luego continuaremos con el diálogo permanente, así como muy respetuoso con las autoridades, siendo respetuosos en el diálogo, pero también pidiendo respeto hacia la función notarial, siendo firmes, siendo claros, pero también entendiendo lo que requiere de la autoridad, porque todo eso es en beneficio de la sociedad. El diálogo autoridad-notario redunda en acciones en concretas, en políticas públicas que beneficien a la sociedad. Entonces, también lo vamos a privilegiar tanto con autoridades, el Ejecutivo Federal, como con los legisladores federales, en los cuales tiene competencia el Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Y en la utilización de las tecnologías, como te decía, buscar y dar los cimientos para que podamos crear un sistema que nos permita
a partir de una autorregulación, ofrecer lo que son los servicios notariales bajo una nueva modalidad y la utilización de las mejores tecnologías. Pero también, como te decía, trabajar desde ahora con la autoridad para que tengamos enlaces de tecnología de la información en cada una de las dependencias a las cuales acudimos. Y así, si vamos al registro público y se cae el sistema por alguna situación, pues no estemos molestando a la directora del registro público, sino al área de tecnología de la información, que si tenemos ahorita un problema con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está caído el sistema, pues no molestemos al canciller. Creo que tiene cuestiones más relevantes que ver que se pueda constituir un fideicomiso en zona prohibida, ¿no? Pero todo eso lo produce el diálogo, pero también la utilización de las nuevas tecnologías en las que la autoridad y el notariado debe de estar presente. Y tenemos muchísimas propuestas concretas, ciertas, con un plan de acción, con pasos, con tiempos y con evaluaciones. Y todas ellas se pueden consultar en sumemos.org. Muy buen lema, sumemos, ¿no? Yo creo que sí, Así. aquí hablamos mucho de cómo sí lograr las cosas y yo creo que la fórmula es sumar, así que muy buen lema. Ahora, ¿qué te parece si vemos un poquito cuáles son los comentarios, cuáles son las preguntas del público hacia ti? ¿Sí? Te paso y le doy la palabra a Hugo Loya. Adelante, por favor. Gracias, Mariel. Muy buenas tardes, notario. Pues hay algunas inquietudes de aquí del público que nos sigue. Nos preguntan que cuáles serán los retos para el gremio de los notarios ahora en los próximos meses y entrando al 2021. Pues todavía seguimos con el tema de la pandemia y pues no hay vacuna. Entonces, ¿cuáles serían los retos que estarán enfrentando y cómo superarlos? Tenemos que tomar estos primeros meses, que desafortunadamente ya son 7, tenemos que tomarlos como un primer aprendizaje, como un momento en el cual no nos agarraron a todos con los dedos en la puerta, pero ya pudimos abrir la puerta e ir tomando decisiones en beneficio de la sociedad y del gremio notarial. Y a partir de eso seguir evolucionando para brindar el mejor servicio a cada una y a cada uno de los interesados, a las autoridades y así como al propio gremio. Ese es un gran reto, pero no podemos dejar de reconocer lo que sí hemos avanzado en estos pocos meses que, insisto, nos tomaron con los dedos en la puerta. Y sobre ello, ponernos de acuerdo y evolucionar. Si la pandemia continúa, que ojalá y no sea así, pero todo apunta a que sí, pues ver de qué manera podemos evolucionar en los trámites ante las distintas dependencias y cómo seguir nosotros brindando el otorgamiento del servicio buscando alternativas. Creo que tenemos por ahí todo un par de puertas más que debemos de tocar. Muchas gracias. También nos preguntan sobre el tema tecnológico. ¿Qué es lo que debe pasar para que efectivamente puedan utilizar herramientas tecnológicas y continuar con sus labores? ¿Debe haber un cambio en la legislación, algún tema legal? ¿Con quién deben empujar estos cambios? Bueno, efectivamente, esto lo tenemos que ver una modificación desde la perspectiva legal o implementar algunas acciones ya en un marco regulatorio que esté establecido, porque el notariado no trabaja exclusivamente con la ley del notariado, trabaja con el Código Civil, con el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles y las más de 270 leyes federales que hay, más las locales. Tenemos que trabajar en lo que hay y buscar en un trabajo coordinado con las autoridades, con los legisladores, la propuesta de reformas que no solamente sean relativas al notariado. Y te doy un ejemplo muy sencillo. Ya estamos trabajando para proponer al Congreso de la Unión reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles que permita la celebración de asambleas o de acuerdos de empresas a través de medios electrónicos y que se firmen los documentos también de forma electrónica para que puedan ser protocolizados ante nosotros. Y como ese, varios más utilizando las herramientas tecnológicas que ya en muchos casos prevé la ley. En todo caso, tenemos que ir de la mano. Y también hay cuestiones de reformas constitucionales que deben de abordar que la función notarial pueda desempeñarse de manera cuidada, de manera cierta, a través de medios electrónicos que nos permitan tres cosas. La primera, desde luego mantener la función del notario como el prestador de la fe pública, como quien da la fe pública en el acto y la tecnología sea una herramienta. En el segundo supuesto, que nos permita identificar plenamente al otorgante, saber de su consentimiento y que el mismo no se encuentra viciado,
Porque si estamos ahorita ante una pantalla los tres, así como todo tu auditorio, pues no sabemos, ustedes no saben si yo estoy en shorts, ¿no? Como ha sucedido en algunos casos. O sea, hay una persona ahí enfrente apuntándome y amenazándome para que otorgue mi testamento. Ese tipo de cuestiones que apenas vamos a empezar a ver cómo las podemos explorar, tenemos que evolucionarlas hacia una norma. Y la última de ellas, que es la cuestión de la identidad y localización del otorgante, también es fundamental. Perfecto, no, pues sí, todavía faltan muchos cambios y están también aquí, hay muchas inquietudes, incluso así como muy regionales. Nos dicen que cuáles son las regiones en el país donde ha avanzado mucho los trámites notariales y la relación con gobierno para poder hacer más rápido los procesos. Bueno, en sí, en todo el país han ido avanzando. Hay unos que van avanzando más rápido que otros, pero deriva también eso de las modificaciones a las leyes. En las visitas que he podido realizar, he visitado casi todos los estados de la República, queda una constancia de la buena relación que se tiene con las autoridades, distintas autoridades, jefa de gobierno, gobernadores, gobernadora, pero también secretarios generales de gobierno, directores del registro público de la propiedad, catastro, etcétera. ¿Cómo van a ir avanzando cada una de esas buenas relaciones, acciones en concreto? Pues depende mucho de los cimientos que ya se tenían, porque no es lo mismo construir que sobre algo que ya se encuentra cimentado a apenas poner los cimientos. Y hablando de protocolo electrónico o de documentos electrónicos notariales, por ejemplo, Baja California, Chihuahua, el Estado de México, Yucatán, Jalisco o algunas otras entidades ya cuentan con los cimientos necesarios. Y hay otras que todavía no, pero también hay acciones tendientes a que eso ya se cuente y que se puedan implementar a la brevedad. Gracias. Bueno, ya preguntas un poco más particulares nos dicen que cómo encontrar a un notario de confianza, cómo saber que no, que está llegando con una persona o con un despacho realmente serio. Eh, la gran mayoría de los notarios, por decir la totalidad del notariado nacional, está sujeto a normas de acceso muy estrictas. Eso tenemos que adicionar con valores éticos en el ejercicio de la función notarial, los cuales se tienen per se. Ya cuando entramos a la función, además, tenemos la vigilancia permanente de los colegios de cada una de las entidades y de la autoridad. Entonces, todo eso, además de la convicción de actuar debidamente, hace que cualquier notario sea de total confianza. Si hay algún problema en el servicio, yo le recomiendo a la persona que escribió que acuda con el colegio de notarios de la entidad correspondiente y señale cuál es la situación que está viviendo. En caso de que un notario, por algún descuido, haya sido omiso en una debida atención, seguramente va a reparar lo necesario y ofrecerá una disculpa. Si hay alguna situación un poco más delicada, el colegio de notarios y la autoridad seguramente intervendrán para que eso sea solucionado. Somos poco más de 4,000 notarios a nivel nacional y creo que si alguien comete un error, pues debe de solucionarlo, pero no por eso tener o crear una mala imagen del notariado nacional. Y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, desde ahora y con mucha mayor fuerza a partir de enero, buscará que los principios éticos de la actuación sean eh, lo necesario para actuar antes de cada uno de los instrumentos. Excelente, muchas gracias. Bueno, por último, también nos preguntan qué va a pasar con las jornadas notariales ahora con la pandemia. Pues algunos se quedaron como con algunos trámites, si se puede extender o si eso dependerá de las autoridades. ¿Cuál sería su punto de vista? En la Ciudad de México las jornadas notariales han continuado, solo que ahora los trámites, como comentábamos hace un momento, se inician de manera virtual, telefónica, por un correo electrónico con el notario de la Ciudad de México correspondiente. Pero se siguen tramitando los beneficios fiscales y se siguen dando los procesos para el otorgamiento de las escrituras. Y aprovecho para decir algo. Una de las acciones que vamos a implementar a través del diálogo con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, tanto federal, estatal como municipal, es contribuir de manera decidida a que las 10 millones de viviendas que tienen alguna irregularidad puedan estar perfectamente regularizadas, ¿no? La tercera parte de las viviendas del país tienen una irregularidad, pues el notariado junto con los tres órdenes de gobierno, junto con los distintos actores relevantes, los líderes de opinión como tú, Mariel, pues nos van a ayudar
a regularizar todo eso y que no suceda como a ti te pasó, que la propiedad que adquiriste tenía por ahí algún detallito y que seguramente mi tocayo quien te atendió lo pudo solucionar de una manera muy adecuada. Ahora, la jornada notarial tiene que ir apoyada con beneficios fiscales, beneficios de procesos, ventajas para que las personas no tengan que incurrir en gastos adicionales y que vean en ello como una oportunidad. Entonces, aquí las jornadas notariales continúan y vamos a hacer eso y hacer lo necesario para que pronto se haga una gran jornada notarial a nivel nacional. Me quedé pensando en esta gran cantidad de vivienda irregular que existe, ¿no? De hecho, tu tocayo, sí me salvó de comprar una vivienda irregular y que me hubiera generado problemas para toda la vida. Y nada más se los comento para que lo tengan como referencia. Él siempre dijo que no estaba casado y la propiedad en la escritura parecía como casado. Entonces, eso me iba a generar toda la vida ruido de que pudiera llegar la esposa o los hijos a reclamar la propiedad, ¿no? Entonces, bueno, sí me evitó un mal trámite, ni modo, perdí una casa atractiva que nos gustó muchísimo, pero mejor no compramos problemas. Entonces sí es bien importante. Y creo que también es muy importante decir que las jornadas notariales siguen vigentes, lo que tú dijiste. Los trámites se pueden seguir haciendo, no han parado. De hecho, están durando todo el año, ¿cierto? Así es. Eh, Se incluyó una reforma en el Código Fiscal de la Ciudad de México y entonces la jornada notarial ya es por ley. E incluso se establece en la ley de notariado para la Ciudad de México. Y los trámites no se detienen. Lo único que hacemos es que cambiamos de ventanilla. Antes de tener el gusto de saludar a la señorita de la ventanilla, el señor de la ventanilla, saludamos al correo electrónico, al Zoom, pero estamos continuando con los trámites. Y estamos previendo lo necesario para que estos continúen no solamente de una manera eficiente, sino también con el entendimiento de que quizá algunas dependencias han sufrido un poco más por la pandemia. Estamos en permanente diálogo con ellas para que ojalá y pronto puedan aligerarse los trámites, porque han tenido que reducir el personal, precisamente por lo mismo. Y hoy salió publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de la Secretaría de la Función Pública que señala que esta situación en las dependencias federales se va a prorrogar hasta el 4 de enero del año que viene. Entonces, hay que esperar ello, pero insisto, es diferente cómo nos encontramos ahorita como estábamos el 30 de marzo, ¿no? Sí, por lo menos ya se está pudiendo reaccionar más. Entonces, lo que aparece ahorita en el diario oficial es que hasta el 4 de enero regresan a sus oficinas, todas estas oficinas, bueno, todas estas dependencias federales, ¿no? Por lo menos señalan que se prorroga hasta el 4 de enero, va a depender del titular de la dependencia, pero también el propio decreto que fue de origen de julio señala cómo va a ser el trabajo de las casas de los funcionarios, cuáles son las personas que van a tener que acudir, cuáles son las jornadas de trabajo que se van a establecer para que no haya mucho contacto entre ellos, pero también Okay. excluye algunas dependencias, desde luego todo lo que son las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así Yeah. como los servicios de salud. Correcto. Sí, bueno, es la verdad una importante noticia la que nos compartes. Y con eso, nada más recordarles, los trámites que pueden hacer durante la jornada notarial son, ¿cuáles? Todos, son todos Exacto, los trámites. El exacto. notario está a sus órdenes para, primero insisto, con la cuestión de la asesoría. Eso es muy importante. La asesoría es permanente, pero de manera ya formal, lo que son los trámites de adquisición de inmuebles, de los créditos, la liberación de hipotecas, porque también hay un gran número de hipotecas que no se han liberado. Los testamentos, documentos de voluntad anticipada, los poderes, declaraciones, constitución de empresas, protocolizaciones de acta de asamblea, etcétera. Todos los servicios que debemos de dar y lo cual hacemos con mucho gusto están dentro de estas jornadas notariales. Con con estas dos me despido. La asesoría para las jornadas notariales, también pueden buscar en esta página que nos mencionaste de notariadomexicano.org.mx, ¿no? Para que sepan qué descuentos hay en los diferentes trámites, etcétera. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Puede ser en esta página la información?
No se encuentra como tal toda la información en la página, pero se encuentran las direcciones de todos los notarios asociados y también de cada uno de los colegios de las entidades con el nombre del presidente correspondiente para que con toda libertad llamen por teléfono y pregunten cuáles son los beneficios que hay. Sí, hay descuentos, así que va a ser muy importante que acuda, así como dicen, a su doctor de cabecera, a su notario de cabecera, y si no lo tiene, ya adopte a uno. Exacto, por ahí escuché que, hablando de libaneses, en la Sí, época de Adolfo López Mateos, dijo, quien no tenga un amigo libanés, que se lo consiga, ¿no? también, ¿verdad? Por ello, entonces, quien no ha tenido la oportunidad y le ha dado el gusto a un notario de atenderlo, denle ese gusto al notario. Todos son confiables, todos tenemos que respetar la ley y respetarlos a ustedes como parte interesada. Sí, y mi estimado notario, pues ¿para cuándo son las elecciones? Ya me dijiste, ¿verdad? Me adelantaste que se van a Cancún, pues ahí te vas a solear un ratito, por lo menos, ¿no? A Por lo menos respirar. se nos va a quitar el color folder que hemos utilizado en los últimos 7 meses, ¿no? Sí, bueno. Y sí, va a ser la asamblea de elecciones el 7 de noviembre. El Ajá. Colegio Nacional del Notariado ha preparado que en el hotel sede, que es el hotel sede que todos conocen, se haya previsto lo necesario para que tanto los eventos académicos como el de la votación sean con plena tranquilidad, con sana distancia, con el cuidado de la salud de todos los asistentes. Entonces, siéntese con toda la confianza de ir. Los aviones incluso están utilizando nuevos filtros que precisamente previenen contingencias y será un gusto saludarlos allá. Será un gusto recibirlos, darles un abrazo, ponerme a sus órdenes personalmente y contar con su voto, el cual nos va a ayudar que a partir de enero podamos implementar todas las acciones que comentamos y que pueden ver en sumemos.org que vamos a implementar con la ayuda de cada una y cada uno de ustedes. Pues mucho, mucho éxito. Ya parece que falta mucho, pero no, ¿verdad? Ya estamos casi un mes y días de las elecciones. Te deseamos mucho éxito. Eres pues un conocedor, un notario comprometido, serio, ético. Así que les irá muy bien en el colegio de llegar a la presidencia. Así que te mandamos lo que está de moda, que es un abrazo virtual. Mucho éxito, estimado notario. Guillermo Escamilla Narváez, notario 243 de la Ciudad de México y candidato a justamente a la presidencia del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, que es uno de los íconos de las instituciones más serias y que son más pues ejemplo para la sociedad, ejemplo para muchos organismos, cámaras, confederaciones y demás asociaciones a seguir por sus protocolos, por su organización y su seriedad. Así que seguramente les irá muy bien. Te deseamos mucho éxito y pues ya nos platicarás, nos reportas desde Cancún, pero ¿qué te parece si antes de que llegues allá hablamos más de otros temas, ¿no? Que se quedaron ahorita en el tintero y te consultamos en unas semanitas. Claro que sí, María, me va a dar muchísimo gusto. Ojalá que la próxima vez ya no sea un saludo a la distancia, sino un saludo a la cercanía como ha sido en anteriores ocasiones y volver a estar contigo, con Hugo, con tu auditorio, la verdad, lo aprecio mucho y me va a dar mucho gusto volver a saludarte. Igualmente, pues día de mientras amenazo con seguirte buscando y seguir platicando. Que estés muy bien, mi estimado notario, mucho éxito y muchísimas gracias por tu tiempo y tu buena disposición para estar con nosotros. Gracias a ti, fuerte abrazo. Otro abrazo para ti. Pues bueno, pues un gusto platicar, ver cómo están consolidadas las ideas, justamente los proyectos, cómo se conoce, ¿no? Dónde se trabaja, se tiene el compromiso, así que así son asertivas las propuestas y los proyectos y muy aterrizado hacia lo que se necesita y lo que requiere también la sociedad mexicana. Así que mucho éxito a los notarios en esta contienda, a mi estimado notario Guillermo Escamilla. Y pues con esta nos despedimos. Nos vemos hasta mañana, 10 de la mañana. Aquí continuamos en concreto contigo. Soy Mariel Zúñiga Ogoloya y que la pasen muy bien en este último día de septiembre de este pandémico 2020 con grandes personalidades que comparten con nosotros su tiempo, su experiencia y nos ayudan a tomar decisiones. Pásenla muy bien. Muy buenas tardes. Hasta luego, notario. Un gusto saludarte. Continuamos el día de mañana. Y sumemos, muy interesante y muy emblemático el lema. Es la hora de sumar.
Muy bien. Muy buena tarde. Feliz miércoles.